Bueno, a lo largo de estas clases vamos a ir preguntándonos cómo se espacializan las sociedades y los grupos sociales, cómo producen sus espacios, qué relaciones mantienen con la naturaleza, cómo la conciben, qué significa territorio y territorialidad, cuáles son los problemas socioterritoriales existentes en nuestras geografías periféricas, en fin, todo un conjunto de cuestiones que podemos subordinar de alguna manera a la cuestión general de qué significa pensar las espacialidades y las territorialidades humanas desde una perspectiva antropológica. Lo que nos lleva, haciendo una pequeña digresión, a preguntarnos qué tiene de específico una perspectiva antropológica. Sin duda cuentan ya con una idea más o menos formada al respecto, sin embargo, quisiera detenerme un momento aquí. Como ustedes saben, el objeto de estudio clásico de la antropología es el otro cultural, el otro étnico. Con lo que para poder conocer a este otro cultural, a este otro étnico, hay que operar una puesta entre paréntesis del yo cultural, es decir, del sentido común, de nuestra cosmovisión, de las reglas, convenciones y valores sociales establecidos en nuestra sociedad, nuestras propias categorías de pensamiento, etc., para tratar de acceder o aproximarnos al menos entonces a los sentidos otros que no resultan inteligibles en nuestra cultura. Extrañamiento que nos permite tener otra perspectiva de la realidad observada. Es decir, que el antropólogo es una suerte de traductor cultural en la que las etnografías vendrían a ser como los textos traducidos. Ahora bien, si nos preguntamos cómo se produce esta traducción, diríamos que a través del método etnográfico de la observación participante, que nos permite observar los contextos de significación, pasaje cultural que de alguna manera establece, al mismo tiempo, una ruptura y una comunicación. Es decir que, filosóficamente, no hay un acto cognitivo si no se deja entrar lo otro al universo del yo. Hay un dicho, creo que de Benedetto Croce, que dice traductore traditore, traductor, traidor, es decir, que quien traduce en un punto traiciona al texto original, justamente para adaptarlo a otro lenguaje, a otros parámetros culturales y quizás a otra época. Pues bien, otro tanto podría decirse del trabajo antropológico. Al tratar de hacer inteligibles los sentidos otros para su cultura, al describirlos y explicarlos, lo falsea. No quiero decir con esto que las etnografías son textos falsos ni nada parecido, solo quiero que pensemos conjuntamente qué tiene de específico una perspectiva antropológica y salirnos así del sujeto clásico de la antropología. Pensar no solo las sociedades indígenas, sino también los múltiples otros de las sociedades modernas, en la que la otredad está dada por la desigualdad social y las relaciones de dominación, y aún las instituciones y prácticas de nuestra propia sociedad. Es decir, si definimos la antropología como el estudio de los otros, lo otro no tiene por qué coincidir con lo exótico, como en el imaginario disciplinar colonizado, sino que la otredad queda establecida por una definición no solo cultural, sino también política de quiénes son los otros y quiénes los nosotros. Con lo que las mismas prácticas e instituciones de la sociedad moderna pueden ser estudiadas como otras, en un giro epistemológico, en lo que se conoce por ejemplo como antropología del Estado. Es decir, que categorías y herramientas conceptuales elaboradas en un principio para estudiar a las sociedades no estatales pueden ser utilizadas para estudiar a la sociedad moderna estatal, como ser el intercambio de dones o favores, las alianzas de parentesco, los ritos de pasaje, las nociones de prestigio, deuda, poder simbólico, etc., desde una perspectiva muy distinta de la sociológica y que nos regresa justamente a la especificidad de una perspectiva antropológica. Volviendo entonces ahora sobre la pregunta de qué significa pensar las espacialidades y las territorialidades humanas desde una perspectiva antropológica, tenemos pues que no solo se trata de pensar, por ejemplo, los territorios indígenas, sino también en un sentido más amplio, las formas de territorialidad no hegemónicas de los grupos subalternos, como las que resultan de la exclusión socioterritorial, así como fenómenos territoriales y espacios modernos desde otra perspectiva enriquecida por el saber etnográfico y etnológico. Por otro lado, si nos desplazamos de la relación entre espacio y sociedad, problemática más bien central a la geografía humana antes que la antropología, a la relación entre naturaleza y cultura, nos encontraremos de lleno en el centro del pensamiento antropológico, al menos desde Levi-Strauss en adelante. Sin embargo, si bien lo conversaremos,
El desafío será partir de la naturaleza como una construcción política colonial, para luego pensar la naturaleza como sujeto de derecho y las resignificaciones etnopolíticas del concepto al interior de las luchas territoriales, es decir, la naturaleza pensada en clave de espacio y territorio. Luego, antes que filosófica y cosmovisionalmente, hablaremos de la naturaleza como categoría jurídico-política en función de la problemática de fondo de la materia, que es la territorialidad. En la siguiente clase, que correspondería al eje temático 1, iremos desarrollando las diferentes concepciones de espacio y territorio. Por lo pronto, solo quería observar que el concepto de espacio es un sentido más general que el de territorio, o si se quiere, mejor aún, la territorialidad es una forma específica de espacialidad. Tengo que aclarar aquí que cuando hablo de espacio, no hablo del espacio matemático euclidiano, sino de espacio geográfico y más precisamente aún, en el sentido de la geografía crítica, de un espacio socialmente producido. Y decir que un espacio ha sido socialmente producido nos lleva a pensar que este espacio tiene una historia, no sé, que hace cientos o miles de años ese espacio ha estado habitado y ha sido transformado por la actividad humana, y consiguientemente que ese espacio ha sido no solo social, sino históricamente producido, superando así la dicotomía cartesiana entre tiempo y espacio. Decía al comienzo que las sociedades se espacializan, a lo que podríamos agregar entonces que esta espacialización tiene lugar en función de las estructuras temporales propias de cada sociedad o grupo social. Por ejemplo, los espacios de la llamada sociedad global responden en su configuración a una temporalidad muy distinta a las de los espacios producidos por una sociedad campesina e indígena, o bien los de una sociedad campesina e indígena a los de una sociedad indígena urbana. Esto simplemente para salirnos de la noción matemática del espacio y empezar a pensarlo con otro sentido de complejidad. Ya en las próximas clases iremos viendo los conceptos según distintos autores. Por lo pronto se trata solo de ir introduciéndonos al tema.